están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? Están vivos y están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. El Banco Nacional de Datos Genéticos nació en 1987 como un organismo público estatal con el fin de determinar la identidad de niñas y niños apropiados durante 1976 y 1983. Surge por una iniciativa de las abuelas de Plaza de Mayo, a raíz de que ellas necesitaban saber fehacientemente que podían identificar a sus nietos o nietas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres a partir de su propia sangre. Lo que ocurría al principio era que, como todo era vía medidas judiciales, las abuelas tenían que hacer presentaciones particulares diciendo: este niño sospechamos que es el nieto de esta familia, pero cuando eso daba negativo, después no se podía comparar contra los otros grupos familiares, se cerraba la causa y tenían que reiniciarla pidiendo de nuevo otra nueva comparación. Entonces, bueno, la idea de construir un banco tenía que ver con esto. Por un lado, con la perdurabilidad a lo largo del tiempo de la información genética, y por el otro lado, con la posibilidad de avanzar más rápido en, digamos, ese trabajo de búsqueda e identificación de sus nietos y de sus nietas. En 1982, las abuelas recorrieron el mundo y se reunieron con científicos de distintas instituciones para buscar la forma de que su sangre pudiese servir para identificar a sus nietos. Fue así como conocieron a la genetista estadounidense Mary Claire King, quien junto a un equipo de investigadores logró llegar al denominado índice de abuelidad, un procedimiento científico que permite determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres mediante el análisis de material genético de sus abuelos y abuelas. A mediados de la década del 80, en conjunto con varios organismos gubernamentales, Abuelas elaboró un proyecto de ley para la creación del banco, que en mayo de 1987 se convirtió en la ley número 23.511. Argentina es el único país en el mundo que tiene una política integral así, ¿no? Que funcione así, desde la sociedad civil, que es en este caso Abuelas de Plaza de Mayo, y de acá son derivados a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que ya es el Estado tomando conocimiento de esta posible sustitución de identidad de esa persona. El Estado empieza a hacer un trabajo de investigación documental, y si no podemos resolver por documentación, la CONADI le ordena al Banco Nacional de Datos Genéticos que le tome una muestra a esta persona y que la procese y la compare con la base de familias que están en el banco. CONADI tiene que contactar a esa persona y darle el resultado. Y después, como parte de la construcción de memoria, verdad y justicia que tenemos en Argentina, el Estado delega en Abuelas de Plaza de Mayo la comunicación a toda la sociedad. Y eso es un proceso largo, porque una persona que duda de su identidad es una persona que le lleva muchos años comenzar esta búsqueda, por sus propias dudas, por sus propios sentimientos, porque no sabe cómo buscar, no sabe cómo cuestionar al grupo familiar donde fue criado. El momento en el que inició la restitución de mi identidad fue exactamente el momento en el que me empecé a enterar la verdad. Y creo que es un proceso que no, por lo menos yo, o la manera en que lo entiendo y lo ejercito, no termina nunca. Por 20 años, Manuel vivió como Claudio Noboa, hasta que se enteró que nació el 27 de junio de 1976 y que era hijo de Gastón González y Ana María del Carmen Granada, ambos perseguidos y asesinados por la dictadura militar. A partir de ahí, la restitución de la identidad significó ir conociendo todo eso en profundidad, ¿no? O sea, quién era mi mamá, quién era mi papá, qué había pasado con ellos. Y hoy, 20 años ya después de todo ese momento inicial, no hay un día en el que no piense en ese día, en ese momento en el que empezó la verdad para mí. El nieto viene, se le da el informe, es ver la emoción que tiene respecto de haber descubierto su propia identidad, y al mismo tiempo sabemos que puede haber un abuelo o una abuela que están esperando y que a partir de ahora ya no hay tiempo, es como que ahí se detiene el tiempo, tenemos que trabajar rapidísimo y tenemos que llegar a ese momento en el cual la abuela o el abuelo puedan tener esa posibilidad de un abrazo con su nieto tan buscado. En Abuelas había una investigación sobre mi búsqueda,
Y cuando en el año 84 se crea el equipo argentino de antropología forense, el equipo empieza a demandarle a los familiares que le lleven la información de sus familiares desaparecidos. El día que me encontraron, que me dicen, tu familia biológica te está buscando, inmediatamente pensé en una mamá y en un papá. Lo segundo que me dijeron fue, tu mamá y tu papá están desaparecidos. Entonces, eso también rápidamente me ordenó en lo que venía, ¿no? Que fue, no los voy a conocer. Después entendí que los conocía, los iba a conocer de otra manera, ¿no? Que es un ejercicio que hacemos los hijos desaparecidos y sobre todo los nietos y nietas restituidos, que es el de tener que conocerlos en la ausencia, o sea, conocerlos a través del relato de terceros. Para todos los trabajadores del banco es un momento que es como la aguja en el pajar de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Nosotros todos los días estamos trabajando y todos los casos que tenemos, el 99,99% de los casos son negativos. Cuando salta un número así y nosotros sabemos, confirmamos que estamos ante una identificación y bueno, es como, digamos, es como un premio para nosotros. No solamente es importante para un grupo familiar porque en definitiva tiene un efecto reparador, sino también tiene un efecto reparador para la sociedad. El 28 de julio de este año, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del nieto 133. Aún se buscan a más de 300 nietos y nietas nacidos entre 1975 y 1983. La importancia del acompañamiento desde el Estado Nacional es central, porque el Estado Nacional tomó la decisión con la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos de reparar crímenes perpetrados por el propio Estado en otra época. Me siento orgulloso de lo que hemos hecho como país. Me da mucho orgullo y realmente lo pude dimensionar aún más cuando nosotros contamos lo que hacemos en otros países. Todos sabemos que tenemos que cuidar nuestra democracia y eso se los debemos exclusivamente a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo y a los organismos de derechos humanos que pelearon por tanto tiempo por profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país.